Queridos hermanos, al momento de hacer esta presentación, están soplando fuertes vientos aquí donde nosotros vivimos. Pero quiero hablarle de otros vientos que están soplando alrededor de este planeta, en el mundo entero. La crisis alimentaria global. Es una crisis de proporciones inmensamente grandes. Una crisis sin precedentes, una crisis que se habla que va por varios años, hasta el 2023 y 2024. Hagamos la oración primero. Padre nuestro que está en el cielo, cuando soplan vientos de tempestad, nuestra barca cruza en los mares fieros. Gracias por bendecirnos y protegernos. Pedimos su bendición, que el Espíritu Santo esté con nosotros para entender su palabra y entender este mensaje de verdad presente. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La crisis alimentaria global. Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, empezó la crisis alimentaria global. Empezó a hacerse más grande porque esta crisis ya había comenzado antes. Era una agenda y ahora está en pleno apogeo. Nos dice este documento: la guerra en Ucrania puede provocar un huracán de hambre y colapsar el sistema alimentario global, dice el secretario de las Naciones Unidas, Guterres. Luego tenemos que la guerra en Ucrania amenaza la seguridad alimentaria mundial, dice la FAO. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Ku Dong-yu, habla durante la apertura de la 37ª Conferencia Regional de la FAO en Quito, el 30 de marzo del 2022. Y luego el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte: escasez de alimentos va a ser real. Sí, va a ser real. El Señor Jesús profetizó en el libro de San Mateo que antes de su venida, de su regreso, habrán guerras, rumores de guerras y hambres. Nos dice acá, la ONU anticipa una crisis mundial del hambre. Esto en el 2022, va siguiendo las fechas. Crisis alimentaria, catastrófico y apocalíptico, nos dice este artículo. ¿Cuánto peor? Todo indica que la crisis alimentaria global tendrá un impacto mayor para el Perú a nivel de profundidad y duración. Además del aumento del precio de los alimentos que importamos, se sumarán la escasez e incremento de precio de los que producimos localmente. Luego nos dice, a la catástrofe alimentaria que se avecina para el mundo y para el Perú, habría que agregar que un escenario así también tendrá consecuencias sociales y políticas impredecibles. Y luego concluye, la crisis será de tal magnitud que debería originar una movilización nacional como la que logró articular Estado, empresa y sociedad civil para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero ¿es posible conseguirla cuando el gobierno parece no tener idea de la dimensión de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir? Esta es una noticia alarmante. Claro que sí. Da la alarma, suena la alarma. Es una crisis que ya ha comenzado y es una crisis que va a ir empeorando a medida que pasan los días. Queridos hermanos, debemos despertar ya del sueño espiritual en que estamos. Estamos viviendo tiempos solemnes. Todo indica que el Señor Jesús
quiere regresar muy pronto y va a regresar muy pronto. Esta crisis se va a profundizar. Va a ser una crisis social, una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis que va a traer el tiempo de prueba para el pueblo de Dios y que trae el tiempo de angustia. Nos dice acá este artículo, la FAO advierte que crisis agroalimentaria puede agravarse en el 2023. Y claro que sí, porque el espíritu de profecía ya nos lo dice, que todo va a ir en aumento. Y el Señor Jesús dijo que así como los dolores de parto en una mujer, así será también en el tiempo del fin. Esto va a ir en aumento. La crisis va a ponerse más seria, más grave. Nos dice, la grave crisis alimentaria es fabricada por las sanciones occidentales a Rusia. Claro que sí, es un plan de Satanás para traer la crisis de la ley dominical global. De modo que todos adoren en el día domingo si quieren recibir su porción de alimento. ¿Y qué porción de alimento han de recibir? Porque no va a ser el alimento que usted quiere, el alimento que los gobiernos le hayan de dar a cambio de que si usted guarda el día domingo como día de adoración. La marca de la bestia. Aquí está el papado y los gobiernos y las entidades públicas y privadas en unísono para traer una crisis alimentaria que a su vez traerá la crisis de la ley dominical. Nos dice el espíritu de profecía, los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Y aquel momento está a las puertas. Esta crisis no cesará hasta traer la crisis en contra del pueblo de Dios. Nos dice el artículo G7, alerta de crisis de grano y pide a China no ayudar a Rusia. Sí, hace 2 semanas. Las 7 potencias del mundo, los poderes, las naciones más potentes del mundo se reunieron. Los G7, ¿y cuál fue el propósito de esta reunión, de esta cumbre? El grupo de los 7, que se reúne a las principales economías del mundo, advirtió el sábado que la guerra en Ucrania está agravando una crisis alimentaria y energética global que amenaza a los países pobres y señaló que se necesitan medidas urgentes para desbloquear los depósitos de grano que Rusia retiene en Ucrania. Sí, hay una amenaza de crisis alimentaria global que ya ha comenzado. Y hace unas 2 semanas también empezó el foro de Davos. Este es el foro que reúne a los más ricos, a los más acaudalados del mundo. Empezó el foro de Davos 2022 y los 3 temas económicos que preocupan a los más ricos del mundo. ¿Cuáles son esos? En este encuentro se están reuniendo, se han estado reuniendo 2.500 personas y fue hasta el 26 de mayo, o sea, hace 2 días que ha culminado esta reunión. Y dice, tras 2 años de cumbre virtual por el COVID, 2.500 personalidades abordan en Davos los temas clave que preocupan al mundo actualmente: la guerra y la consecuencia desglobalización, la crisis alimentaria y la inflación de precios de las materias primas. La crisis va en aumento. Otra reunión que se llevó a cabo a mediación de este mes, mayo. Global Citizens Now. ¿Quiénes participan en la primera cumbre de líderes para ponerle fin a la pobreza? Sí, primeros ministros y hombres
adinerados, hombres de riqueza, hombres ricos. Este es el enfoque de la cumbre inaugural de liderazgo de Global Citizens Now. Este es ciudadanía global ahora. Una reunión urgente para derrotar la pobreza y proteger el planeta que tendrá lugar a los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Nueva York. Ya se llevó a cabo esta reunión. Nos dice el artículo: el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, y la Unión y Estados Unidos lanzan alerta por crisis alimentaria. ¿Y qué del pueblo de Dios? ¿Lanzamos la alerta de esta crisis que viene o estamos hablando otros temas? La palabra de Dios dice que hay muchos, pero muchos mensajes buenos en la palabra de Dios, pero es la verdad presente que el rebaño necesita. Nos dice: los líderes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones urgieron este martes al mundo a actuar rápido. ¿Cómo de rápido estamos actuando nosotros en despertarnos? A actuar rápido para frenar la crisis alimentaria que golpea a los más pobres y que es el resultado de una subida de precios por la guerra en Ucrania. Nos dice acá: millones de personas pueden morir por la crisis alimentaria global a menos que se le ponga paro a Putin, bloqueando así los puertos del Mar Negro, nos dice el jefe de las Naciones Unidas. Nos dice en Génesis capítulo 6, 19. Y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Las Naciones Unidas están pidiendo que se hagan preparativos para hacerle frente a la gran crisis alimentaria global. Y en el tiempo de Noé hubo una crisis que no solamente fue una crisis alimentaria global, fue una catacombe. Fue el gran diluvio que destruyó todo alimento, completamente. Destruyó toda la alimentación en el mundo. Pero Dios había dicho a Noé: entra tú en el arca, entra los animales y también comida, alimento para todos esos animales y para ti. Génesis 6, 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Qué comían los leones? Pues allí dentro del arca y antes del diluvio, los leones comían pasto como el buey. Ese es el mandato que Dios le dio a todos los animales, que deben de comer hierbas verdes. Fue hasta después del diluvio que los leones y tigres y osos empezaron a comer otros animales para sobrevivencia. Y aquí nos dice que Noé tenía que preparar alimentos para los animales y para ellos, para que sea sustento. Esto tenía que estar almacenado. Y en Génesis 9:3 nos dice: todo lo que se mueve, esto después del diluvio, todo quedó destruido, no había más alimento. Por primera vez Dios le da permiso a Noé y al ser humano el consumo de carne. Nos dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Por primera vez el hombre empieza a comer legumbres y plantas verdes. Por primera vez. Antes no se comían las lechugas, no se comían los repollos. Todo eso era para los animales, pero de ahora en adelante, por primera vez, el hombre, Dios le da la autorización de comer vegetales, de comer hierbas, como los animales antes lo hacían. Esta es la dieta de los animales, desde la creación hasta el día del diluvio. Nos dice Génesis 1:30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer.
Y así fue hasta ese día del diluvio, que los animales empezaron a comerse a otros animalitos. ¿Cuál era la dieta para los hombres antes del diluvio? Génesis 1:29 nos dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Cuando Dios dio la orden, el permiso a Noé, de que pueden empezar a comer todo lo que se mueve, carne de animales, dijo que va a ser para mantenimiento. Dentro del arca era para sustento, pero ahora va a ser para mantenimiento, para mientras crecen los árboles frutales una vez más. Y de ahí en adelante podían comer carne, pero Dios le dice, tienen que hacerlo de esta manera. Tienen que comer la carne de animales limpios, por eso entraron 14 del ganado vacuno, 14 ovejas, porque eran 2 parejas, 7 parejas, macho y hembra, de los animales limpios. Dios sabía que iban a necesitar para el mantenimiento de ellos, mientras crecían las legumbres, crecían las frutas y crecía el alimento. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, comían carne, los hijos de Dios. Pero cuando salieron de Egipto, por 40 años, Dios les dio maná para cambiarles su régimen alimentario, para cambiarles su dieta alimenticia. Éxodo 16:35 nos dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Levítico 11:3 nos dice, ¿cuáles son los reglamentos para el consumo de carne, como Dios ha permitido? De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Por lo tanto, el ganado vacuno tiene pezuña hendida, está partida en 2, y rumia, es decir, que vuelven a triturar, a masticar, a ensalivar la comida que han estado recogiendo durante la mañana. Cuando están echados, el ganado empieza a rumiar, empieza a masticar de nuevo, lo trae de regreso a la boca, lo que ya tiene en una de las panzas o una de las bolsas en el estómago. Luego nos dice acá este artículo, estos no son animales rumiantes, ni son animales que tienen pezuña hendida, los perros. Sujetos que vendían carne de perro a taquerías en Tultitlán enfrentan acusación en libertad. Estos 2 hombres han sido presos, puestos en prisión por haber estado vendiendo carne de perro para taquerías. Nos dice este artículo de hace 2 días. ¿Cuántos tacos de caballo has comido? Estudio revela cifras alarmantes en México. Querido hermano, ¿cuántos tacos de carne de caballo usted ha comido? Ya sea en México o en algún otro país, porque hay muchos países donde el caballo es un plato exquisito. Pero en nuestros países latinoamericanos, no. Y este estudio nos dice, ¿alguna vez te has preguntado si la carne de tus tacos realmente proviene de la res? Pues parece que cientos de mexicanos hemos sido engañados al respecto durante años. Así lo reveló un estudio hecho por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017. Y este estudio ha sido publicado hace 2 días. ¿Cuánta carne de caballo, querido hermano, ha consumido usted? ¿Porque le han engañado? La palabra de Dios dice que es necesario poner nuestra confianza en Dios, producir nuestros alimentos y no confiar en personas ajenas que procesan el alimento que usted se va
a consumir. Y ya leeremos ese versículo en la Biblia. Nos dice este artículo: Estados Unidos pide a las naciones que inviertan en la seguridad alimentaria global en medio de la peor crisis alimentaria en 70 años. ¿Y cómo lo hacen? 10,000 libras de cerdo donadas al Banco Mundial del Alimento. 10,000 libras de cerdo. ¿Para qué? Para almacenarlas en el Banco Mundial de Alimento. ¿Qué nos dice Levíticos 11:7 acerca del cerdo y del consumo de su carne? Nos dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Versículo 8, de la carne de ellos, de la carne de cerdo no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. La palabra de Dios dice, Dios ha mandado el cerdo, no es para consumo humano. Dios manda, no se debe de comer la carne de cerdo. Pero ¿qué están haciendo los gobiernos del mundo? Mire esta noticia, dice, China, el país de China, comprará 40,000 toneladas de cerdo para reservas. ¿Cuándo? El 29 de abril del 2022, este año. Pero no solamente esta ocasión, sino que dice que ya eran 6 veces que el país de China había comprado 40,000 toneladas de cerdo. 6 veces. Hasta el 27 de abril. Ya el país de China había comprado 6 veces 40,000 toneladas de cerdo. Y ahora viene, China comprará otras 40,000 toneladas, aparte de las 6 veces que ya había comprado 40,000, para almacenamiento. Carne de cerdo para almacenarla en almacenes de refrigeración. Esta noticia nos dice, gobierno destina 19.8 millones de dólares para jamones. Mire, el gobierno de Laurentino Nito Cortizo desembolsó 19.8 millones en la compra de jamones, pavipollos, piernas de cerdo, entre otros, que por estos días son el producto estrella de las bolsas de comida del programa Panamá Solidario, rebautizado en fin de año como Navidad Solidaria. ¿Qué hizo el gobierno? Invirtió dinero para comprar piernas de cerdo, para comprar jamones de cerdo, para alimentar a la gente en un programa de Navidad solidario. En Hong Kong, por causa del coronavirus y sus encierros, nos dice, la carne de cerdo empaquetada por falta de opciones vegetarianas son otorgadas, son dadas, son repartidas a los residentes, y muchos de los residentes estaban molestos, enfadados que el gobierno les diese carne de cerdo empaquetada. Querido hermano, cuando las personas no tienen nada que comer, ¿qué pasará? Cuando la crisis sea más difícil, ¿qué pasará? ¿Usted va a comer carne de cerdo? ¿Va a comer carne que es inmunda, que Dios ha dicho no se debe de comer? ¿O va a hacerle frente a esa crisis y decir, no, yo seré fiel a Dios y a sus mandamientos y a sus estatutos? Nos dice este artículo, el régimen chino obliga a los musulmanes uigures a comer carne de cerdo en Xinjiang, pese a que la religión se los prohíbe. El gobierno los obligó. ¿Qué pasará cuando el gobierno nos obligue a querer adorar en día domingo? Que si no lo hacemos, todos nuestros recursos serán eliminados. Todo nuestro apoyo de parte de las entidades gubernamentales serán eliminadas. ¿Qué pasará cuando nosotros tengamos que pasar esta crisis alimentaria?
¿Qué pasará si nos obligan a comer cerdo? ¿O nos obligan a comer cisne o pato o gansos? Nos dice acá, los coreanos del norte, hambrientos, se les dice que deben de comer cisnes. Deben de comer cisnes. Y ellos dicen, es una comida deliciosa. ¿Pero qué? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que no. Estos son animales que no se deben de comer. Levíticos 11:13 nos dice, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, y el calamón y el cisne, y el onócratalo. En Levíticos capítulo 11 usted puede leer más en detalle todos los animales que Dios ha dicho que no se deben de consumir. El ganso es de la familia de los, como la familia o descendencia de cisnes y los patos de igual manera. Nos dice acá, cazan lagartos por escasez de productos de la canasta básica en Tabasco. ¿Qué les parece? ¿Consumir lagarto porque no tenemos alimento? La palabra de Dios nos habla en contra de los lagartos, que no se debe de consumir. Levíticos 11:29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, versículo 30, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Todo esto no es para consumo humano, queridos hermanos. Si nos toca que pasar hambre, así sea, pero no vamos a fallar a un mandato de la palabra de Dios. Debemos de ser fieles hasta el final. Nos dice acá, los productores de conejo alertan de la crisis de precios que padecen. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Levíticos 11:5. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. No se debe de comer. ¿Qué acerca de la sangre? En medio de la escasez, Prensa Cubana propone a la población recetas a base de sangre de animales. ¿Qué les parece? Por la gran hambre, por la gran crisis alimentaria que ya han pasado ellos en el pasado y ahora que está entrando a otra fase esta crisis alimentaria, ¿qué les parece el consumo de sangre? Nos dice Levíticos 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Así lo ha dicho la palabra de Dios. Pero sangre de ganado, una receta que el hambre revive en el Táchira. La sangre de ganado. ¿Qué de la sangre que no sabemos que la estamos consumiendo, pero que está en los productos que nosotros compramos en los supermercados? Nos dice este artículo, ¿por qué los cocineros están finalmente cocinando con sangre? Y aquí nos dice, porque la sangre se utiliza en alimentos procesados para ser un agente rehidratante, un agente espesante, un agente colorante y un agente sabrosador. ¿Qué les parece? La sangre la están incorporando en los alimentos que nosotros hemos estado comprando sin que nosotros lo sepamos. Ahora se está dando a conocer. Nos dice acá, usa la sangre para panqueques, salchichas, postres y más. Para todo eso. Y aquí nos dice, pudín de chocolate con sangre. Eso es lo que se está usando la sangre para repostería, para postres, para dulces, para caramelos, para todas las cosas. Y para muchas otras más, porque los cocineros están cocinando con sangre para darle mejor sabor a las comidas. Sabor que la gente aprecia, pero que no es lo que Dios manda, porque hay enfermedad. La sangre es la que contiene las enfermedades, virus y bacterias. Nos dice acá, el crecimiento de la hambre o la hambruna en China, eso hace que la gente se interese en los alimentos del futuro, en proteína alternativa. Y aquí nos dice,
alimentos de laboratorio, carnes cosechadas en laboratorios pueden salvar nuestro planeta. Si nosotros conseguimos que la gente se lo coma, pero en una crisis, ¿qué pasaría? ¿La gente comería carne elaborada en laboratorio? ¿Carne que es genéticamente elaborada? Nos dice, carne cultivada se servirá en restaurantes en Nueva York. Mire, ¿qué les parece? Ahora existe la oportunidad de probar una hamburguesa de león, sushi de cebra o jamón de jirafa. La carne de tigre y de león es en un restaurante cerca. Carne cosechada, cultivada en laboratorios, a base de sangre, porque es como lo hacen. Levíticos 22-25 nos dice que no debemos de comprar cosas de gente extraña, es decir, no comprar comidas procesadas, porque no sabemos lo que personas, entidades que adoran a Satanás, que tienen rituales satánicos, que son los dueños de las corporaciones multinacionales, globales, le están poniendo sangre a los productos. Le están poniendo aún sangre humana a los productos. Ya veremos esto más adelante. Levíticos 22-25 nos dice, y de mano de hijo de extranjero no ofreceréis el pan de vuestro Dios de todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas. Hay en ellas falta. No se os aceptarán. Las personas, los israelitas, no debían comprar una oveja de una persona extranjera extraño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no lo debes hacer porque hay falta en ese animal. Hay enfermedad, hay corrupción. De igual manera nosotros no debemos de comprar productos que no sabemos cuáles son los ingredientes usados en ese producto. Nos dice acá, alimento del futuro. Profesor sueco propone comer carne humana para salvar el planeta. ¿Qué les parece? Un profesor de una universidad en Suecia propone que se consuma la carne humana para salvaguardar el clima de este planeta. ¿Qué nos dice en Segunda de Reyes 6:25? Este plan de querer consumir carne humana, ya Satanás lo ha usado en el pasado. Personas que pertenecían al pueblo de Dios se comieron a sus propios hijos por la gran hambre. Mire lo que nos dice acá. Segunda de Reyes 6:25. Y hubo grande hambre en Samaria. ¿Qué tan grande? Solo Dios lo sabe. Gran hambre en Samaria. Teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata. ¿Qué había dicho Dios? El asno y el caballo no rumian, no tienen pezuña hendida. No tienen pezuña hendida, no pueden ser para abastecimiento, para consumo. Pero ¿qué estaba pasando acá en Samaria? Los israelitas estaban comprando la cabeza de un asno para comer. Así que dice, la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Qué les parece? Estaban comiendo estiércol de palomas porque la hambre era muy grande. ¿Y luego qué sucedió? Segundo de Reyes 6:26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y el rey le dice, ¿qué quieres? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Versículo 28. Ella respondió, esta mujer me dijo, dame acá tu hijo, o da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Qué les parece? Versículo 29. Así que dice la mujer, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Y qué hizo el rey? Rasgó sus vestidos al escuchar esta historia. ¿Por qué motivo estas mujeres comieron carne humana? Se comieron a uno de sus propios hijos. ¿Por qué motivo? ¿Cómo es posible?
Y la crisis que viene, la palabra de Dios nos dice que será una que nunca se ha visto. El espíritu de profecía nos dice que es una crisis que nunca se ha visto antes. Pero ¿por qué una mujer podía hacer tal cosa? El Señor Jesús dijo en San Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas mujeres eran egoístas, eran malvadas. ¿Cómo podían matar a uno de sus propios hijos y comérselo? Estamos llegando a ese tiempo también de que la gente es egoísta. No quieren compartir con otras personas lo poco que tienen o sufrir si así les tocare, pero no querer quitarle la vida a un ser humano para abastecerse, para llenar su estómago por causa de una hambre. Nos dice acá, un científico sueco sugiere que la crisis climática podría llevar a las personas a considerar comer carne humana. Y no es la primera vez que un científico lo plantea. Ya lo han estado planteando. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está detrás de esta crisis alimentaria, que ya la vienen desarrollando por muchos años. Nos dice, este es el científico sueco que propuso el consumo de carne. ¿Y qué nos dice este artículo? Cultivan en el laboratorio carne humana para consumo. ¿Qué les parece? Satanás ya tiene el plan. Van a hacer lo que sucedió en Samaria. Van a dar racionadamente carne elaborada en laboratorios, ya sea de animales inmundos o aún carne humana. Cultivan en el laboratorio carne humana para el consumo. Y dice, la gente piensa que comerse a uno mismo es canibalismo, lo que técnicamente no es así, dice explicó Grace Knight, artista y diseñadora industrial, quien ha conseguido junto a otro diseñador y un científico producir carne para autoconsumo a partir de las propias células y sangre descartada de los hospitales. El objetivo, dijo, del proyecto es artístico, aclaran. ¿Qué les parece con esta noticia? Encuentran un dedo humano en una hamburguesa en un restaurante de Bolivia. Dice, era de un empleado. ¿Cómo puede caber un dedo en una hamburguesa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese dedo no lo trituró, no lo molió la maquinaria, lo dejó así? Para que el pueblo de Dios abra sus ojos, ¿qué es lo que nos están dando de comer cuando nosotros compramos alimentos cocinados por personas extrañas que no conocemos? Cuando nosotros consumimos alimentos procesados, que compramos alimentos del supermercado. La palabra de Dios dice, de extraños no aceptaré que ustedes traigan ofrenda, porque hay corrupción en él. ¿Por qué? Porque los extraños no van a perder su dinero que han invertido. Si el ganado está enfermo, ellos lo van a destazar lo más pronto posible. Y si ellos son adoradores de Satanás, pertenecen a grandes corporaciones que adoran a Lucifer, ellos van a introducir carne humana en los embutidos, en la carne molida, donde hemos visto videos en YouTube donde ellos ponen a triturar burros, vacas, ovejas, todo completo, con pezuñas, con pelo, con estiércol, con sangre y todo. ¿Qué les parece si ellos también pueden hacer eso de echar en ese depósito, en esa maquinaria trituradora para hacer salchichas, para hacer carne molida? ¿Qué les parece? Si aquí en esto se ha encontrado un dedo, ¿qué más pueden hacer las personas que no tienen el amor de Dios en su corazón? Nos dice este artículo, cierran en Tailandia un restaurante vegetariano, ¿qué les parece? Que servía carne humana.
Usted quería ir a un restaurante porque es vegano, porque es vegetariano y quiere comer una comida saludable, pero en ese restaurante le han estado sirviendo carne humana por muchos días, muchas semanas. ¿Qué les parece? Lo cerraron. Dice esta noticia, Estados Unidos enfrenta la mayor crisis de escasez de leche de bebé. Es devastador ver la desesperación de los padres. Sí, por causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora no hay leche para bebés. Y no solo eso, porque Satanás ya tenía el plan de destruir muchas de las fábricas de alimento en Estados Unidos. Y nos dice este artículo, la pandemia y el cierre de uno de los mayores productores de este alimento infantil han provocado el desabastecimiento. ¿Cómo nos alimentaremos en 10 años? Los cambios que están por llegar a nuestro estómago. ¿Cómo? A base de alimentos cultivados en laboratorio, incluyendo la leche. En la carrera mundial para lograr un planeta más sostenible, de cara al 2030, no todas las metas se acercan a la misma velocidad. ¿Qué es lo que está pasando? Este plan de elaborar alimentos a base de sangre en laboratorios es para traer un planeta más sostenible y para llevar a cabo el plan del 2030 de los 17 metas para traer la crisis de la ley dominical. Eso es lo que buscan. Nos dice acá, en el Medio Oriente y en Asia, posiblemente serán los países que mayormente serán los mayores consumidores, los mercados de consumidores del cultivo de carne en laboratorio. Nos dice, empresas están creando la carne, el pescado y la leche y todos esos lácteos, productos lácteos en laboratorio. Así que cuando tenemos esta noticia de que en Estados Unidos hace falta la leche en polvo para infantiles, ya está el plan de desarrollar leche a partir de hacerlo en laboratorios. Y aquí nos dice, ningún animal ha participado en este menú que contiene huevos, carne y leche. Ningún animal. Los huevos, la carne y la leche ha sido cultivada en laboratorios de científicos. Y nos dice acá, un enjambre de incendios ha destruido las facilidades de alimento, de fábricas de procesamiento de alimento en todo el país de Estados Unidos, de América. Es curioso, dice, que los incendios han destruido muchos de los fabricantes, de las empresas fabricantes de alimentos en los Estados Unidos, y ellos se preguntan, ¿cómo es posible esto? De que uno tras otro, en diferentes estados de Estados Unidos, en diferente mes, a partir del 2021 hasta el 2022. Bueno, Satanás es el que está detrás de esto. Dice, Reino Unido prepara una ley para vender alimentos editados genéticamente sin etiquetar. ¿Qué les parece? Usted podrá estar comprando, porque es una ley que los mercaderes no tienen que etiquetar sus alimentos. Pero aquí podemos ver papas, patatas, cebollas, repollo, podemos ver zucchini, podemos ver ajos, y sabemos qué es. Lo que no sabemos es que han sido genéticamente modificados. Pero ¿qué acerca de la carne? ¿Qué si la carne es elaborada en un laboratorio y le dice esta es carne de res, pero no sabe que es carne de res a base de sangre humana, por ejemplo? Nos dice acá, se compra cualquier pedacito de cerdo. Bueno, aquí podemos ver, aunque no esté etiquetado, podemos ver que hay porciones o pedazos de partes del cerdo.
Pero si usted mira la fotografía, se da cuenta que hay un cocodrilo. Sí, hay carne de cocodrilo. En el medio hay un cocodrilo muerto. Entonces, aunque no esté etiquetado, usted puede darse cuenta que hay un cocodrilo. De igual manera, son dos animales que la palabra de Dios prohíbe que sea para consumo del ser humano. Nos dice, es una reducción que en 2021 luce más profunda y explica uno de los porqués del alza de precios que hace meses experimenta la carne de cerdo en Cuba. Sí, pero se comen también la carne del cocodrilo. La ley que en el Reino Unido dice que va a proteger a los vendedores, a los mercaderes que no necesitan ponerle etiqueta, no necesitan etiquetar sus productos. Hay furia por los planes de Frankenfoods editados genéticamente para venderse sin etiquetar en el Reino Unido. Escocia y Gales prometen rechazar la medida ya que los supermercados se niegan a confirmar si incluso venderán cultivos alterados. Sí, ahí usted no sabrá qué clase de cosas le están dando a comer, con qué se está alimentando. La palabra de Dios ya lo ha dicho, hermano, hermana, no compre cosas que usted mismo no ha cocinado, por ejemplo. Si usted cocina algo, sabe qué son los ingredientes que le ha puesto, pero que sea cosa que usted mismo está produciendo en su terreno, en su casa. Nos dice, carne transgénica asequible para todos. ¿Qué pasa con esto? Carne transgénica. Puede ser carne combinada o recombinada genéticamente, sangre de animal y sangre del ser humano. La empresa israelí Future Meat Technologies, especializada en tecnología alimentaria, ha anunciado la apertura de la primera planta industrial del mundo de producción de carne cultivada en laboratorio. Pero qué interesante. Además, sostiene que el ciclo de producción es de unas 20 veces más rápido que la crianza y sacrificio de animales, con paridad de costos respecto al sector cárnico tradicional y una producción 10 veces más alta. De momento, Future Meat Technologies produce análogos de carne de pollo, cerdo y cordero, sin el uso de suero animal ni componentes genéticamente modificados. Nos dice, la producción de carne de res comenzará próximamente. Eso el año pasado, pero están produciendo carne de cerdo, un pueblo que Dios le dijo, tienes que rechazar carnes de animales inmundos. Nos dice, carne artificial para salvar los bosques y reducir las emisiones del CO2. Nos dice, es una importante contribución para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para el clima, con beneficios compartidos suplementarios para otros objetivos de durabilidad. Así que comer carne artificial para salvar al mundo, nos dice acá, para salvar los bosques. Querido hermano, querida hermana, nos dice el espíritu de profecía, Eventos de los Últimos Días, página 83. Dios está tratando de conducirnos de vuelta, paso a paso, a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. ¿Queremos nosotros escuchar la palabra de Dios? Nos dice, el consumo de carne con el tiempo, esto está en Eventos de los Últimos Días, el consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. ¿Está esto en su plan? Querido hermano, querida hermana, cuando vemos de que ya el Señor está viniendo, está pronto a venir, nos dice muchos, ¿cuántos? Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Eso fue escrito en el año 1902.
Está en Eventos de los Últimos Días, página 83. Muchos que ahora están solo a medias, convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Querido hermano, ¿usted acepta este versículo o lo rechaza? Hebreos 9:4. Si usted lo acepta, usted acepta el plan de salvación. Si usted rechaza este versículo, usted está rechazando el plan de salvación. Nos dice Hebreos 9:4. Esto está en el lugar del tabernáculo, en el lugar santísimo, detrás del velo. Nos dice Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y dentro del arca del pacto, que estaba una urna de oro que contenía el maná. Dentro del arca del pacto está el maná. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Esas 3 cosas estaban dentro del arca del pacto. Nosotros aceptamos la vara de Aarón que floreció, porque eso representa la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Creemos que el Señor Jesús resucitará a sus hijos que fueron fieles. Estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra dentro del arca del pacto. Nosotros aceptamos el día sábado como el día de adoración al único Dios verdadero y creador, y aceptamos los 10 mandamientos completos. Pero ¿qué acerca del maná? ¿Qué acerca del maná? ¿Nosotros aceptamos el maná o lo rechazamos? Porque el maná es el régimen alimentario de acuerdo a la dieta original de Dios. Y no solo eso, la reforma pro salud, la reforma de salud completa, de que sea nuestro alimento, nuestra salud, que sea nuestra medicina, nuestro alimento, y nuestro alimento, nuestra medicina. Pero a base de productos naturales que nosotros cosechemos. Porque el maná representa el régimen alimentario de la dieta original de Dios. Eliminación completa de toda carne y aceptación de un régimen pro salud. Y no solamente eso, la reforma pro salud como manda el espíritu de profecía. Así que si usted acepta Hebreos capítulo 9:4, debe aceptarlo 100%. No puede aceptar solamente 2/3 y eliminar 1/3 y rechazar 1/3. Tenemos que aceptarlo completamente. Dice el Señor Jesús en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Mire, ¿qué estaban comiendo y qué estaban bebiendo? Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Comiendo y bebiendo. Proverbios 23:20 nos dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Eso era lo que estaba pasando. El espíritu de profecía nos dice que aún antes del diluvio ya había hombres que consumían carne sin que Dios les hubiese dado el permiso. Los animales no, porque los animales son obedientes a los estatutos y mandamientos de Dios. Los animales no consumían carne, pero había muchos hombres bebedores de vino y comedores de carne. Proverbios 23:20 nos dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Punto. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos bendiga y nos ayude, porque esta crisis ha comenzado. Y si estamos en la ciudad, nos obligarán a guardar el día domingo y nos obligarán a comer carne inmunda. Bueno, pero ¿qué del pueblo de Dios que quiere ser fiel a Dios? Porque muchos han de comer cualquier cosa por la gran hambre que viene. Muchos abandonarán
las filas del pueblo de Dios, porque no han hecho la reforma pro salud en relación al consumo de la carne. Querido hermano, querida hermana, mi deseo es que entreguemos nuestro corazón al Señor Jesús. No tengamos miedo. Este mensaje no es para infundir temor, el temor mundanal, sino para tener el temor de Dios, el verdadero temor de Dios, que es el comienzo de la sabiduría. Oremos. Nuestro buen Padre que esté en el cielo, gracias porque su palabra es clara. Gracias porque el Espíritu Santo nos dirige, nos guía a toda la verdad. Pedimos que nosotros aceptemos la verdad, que conozcamos la verdad, como dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Suplicamos que esta promesa sea cumplida en nuestro corazón. Pedimos bendición por mis hermanos y saludos para cada uno de mis hermanos. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Gracias, querido hermano, querida hermana. Que Dios nos bendiga mientras que nos preparamos para el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Amén.